Bueno, yo creo que ya podemos ir iniciando, ya están casi todos. Bueno, muy buenos días muchachos, yo me presento, mi nombre es Fabián Castaño, yo los voy a estar acompañando en el curso de Laboratorio Avanzado 3. También les quiero presentar al profesor José David Ruiz y al profesor Jaime Alberto Osorio. Nosotros tres vamos a estar en equipo con ustedes, realizando pues las actividades de este curso. Em, Más adelante, pues yo creo que los profesores nos presentaremos. Yo empezaré mostrándoles un poco acerca de qué vamos a trabajar en este curso y de cuál va a ser pues como la metodología y los tiempos que vamos a tener para el desarrollo. Si en algún momento tienen alguna pregunta, me interrumpen sin ningún problema, no hay pues como lío con eso y me comentan para ir resolviendo pues cualquier inquietud. Entonces voy a proceder a presentar la pantalla, la presentación que tenía preparada por acá. Me dicen si observan mi pantalla, por favor. Sí, Fabián, se ve. Ok. Bueno, como les comentaba, muchachos, este curso es el del Laboratorio Avanzado 3. Vamos a estar los profesores Jaime Alberto Osorio, José David Ruiz y mi persona Fabián Castaño. Este curso toma pues como base que todas las investigaciones científicas de alto impacto requieren de un trabajo interdisciplinario, ¿cierto? Ustedes a lo largo de la carrera han visto muchas teorías de las ciencias, de la física y se han vuelto pues, muy expertos en unos temas muy específicos en esa área, pero muchas veces los proyectos de impacto en la sociedad o a nivel mundial requieren de conocimientos de muchas áreas de la ciencia, ¿cierto? Hay unos que además de física requieren química, requieren ciencias de la computación, ingeniería, electrónica, mecánica, ¿cierto? Entonces, no basta solo con volvernos expertos en un tema específico, en un área específica, sino que también requerimos tener la capacidad de comunicarnos y de hacer equipos con diferentes personas o diferentes, ¿cómo decirlo? Diferentes profesionales en múltiples disciplinas. Entonces, la, la principal tarea que tiene este curso y el principal compromiso que tiene con ustedes este curso es brindarle a ustedes herramientas para que ustedes puedan tener la capacidad de proponer proyectos de alto impacto en el que involucren a, a personal de otras áreas de la ciencia y que puedan llevar a cabo esos proyectos, ¿cierto? Además de darles pues como una formación más específica en lo que es propuestas de proyecto, en la estructura que se debe tener en una propuesta de proyecto de investigación de alto impacto, todos los pasos y requerimientos que tiene un tipo de propuestas de esto, ¿cierto? Y al mismo tiempo vamos a desarrollar pues un proyecto de este tipo durante el curso, ¿cierto? Entonces, como objetivo y compromiso de nosotros los profesores con ustedes y el curso con ustedes es hacer que ustedes puedan lograr obtener un enfoque integral para la solución de problemas complejos, cada vez más y más complejos. Objetivos específicos tenemos manejar los conceptos básicos de la presentación de un anteproyecto para resolver un problema, entender la importancia de la estructura básica para la presentación de una propuesta de investigación, comprender la importancia que existe en la interdisciplinariedad, es decir, en el trabajo en equipo con personas de otras disciplinas, comprender los lineamientos y normas que existen para presentar un proyecto y también para hacer la protección de los derechos de autor y de propiedad intelectual en los proyectos que realicemos a futuro. Manejar los conceptos básicos de otras disciplinas y la lógica del método experimental en este tipo de relación disciplinaria. Es decir, de pronto no conozco mucho la experiencia de lo que ustedes han venido trabajando,
pero es muy importante a veces tener una comunicación asertiva con profesionales en otras áreas, ¿cierto? Es decir, entender la terminología en la que otros profesionales nos pueden hablar, ¿cierto? Por decir, si nosotros necesitamos hablar con una persona de química, no tenemos que ser los más expertos en temas de química, en reacciones químicas, pero por lo menos sí tener como un lenguaje mínimo con el cual nos podamos comunicar y entender con ellos y saber cuál va a ser el trabajo que ellos van a realizar dentro del proyecto y nosotros cómo podríamos gestionar ese trabajo o el recurso humano con el que contamos en un proyecto. Y estar en la capacidad de presentar los resultados experimentales por medio de reportes, presentaciones orales y murales, entre otros tipos de presentación, ¿cierto? Muchas veces nosotros nos enfocamos mucho en volvernos muy expertos en resolver el problema, pero también nos olvidamos que una de las partes más importantes es hacer que ese resultado que nosotros obtuvimos sea visible, o sea, que lo podamos presentar a la comunidad científica y que ese resultado sea atractivo para ellos. Muchas veces nosotros encontramos resultados muy bacanos, pero al no saber presentarlos, al no saber cómo mostrárselo a los demás, ese resultado pierde el impacto porque no logramos llegar como a tocar la fibra sensible en la otra persona, ¿cierto? O sea, no tenemos como esa capacidad. Y la idea es pues como que en este curso tratemos de reforzar un poquito esa parte. Bueno, muchachos. Entonces, el cronograma de actividades consta en primer lugar, en la presentación del programa, que es lo que estamos haciendo el día de hoy, en el cual vamos a mostrar los lineamientos, las fechas del curso, y ustedes como estudiantes, pues, como es sabido, en estos cursos de laboratorios experimentales y laboratorios avanzados, siempre se desarrollar un proyecto de semestre, un proyecto de curso, y esta no va a ser la excepción. Ustedes también deben desarrollar un proyecto de semestre para el final del curso. En la primera semana, es decir, la semana próxima, vamos a tener una presentación por parte de ustedes. Va a ser una presentación de un tema libre. Lo que queremos observar en esa presentación es ustedes cómo hacen para presentar un resultado o un tema que sea de su interés y que nos pueda hacer a nosotros, o sea, llegar a esa información que ustedes nos quieren mostrar. Entonces, la idea es que ustedes en esa presentación hagan como una presentación de un tema que ustedes quieran. Puede presentar temas preferiblemente temas de física, pero si quieren hablar de la telenovela que ven sus papás o del equipo de fútbol favorito, lo que sea, con tal de que la presentación tenga unos lineamientos que más adelante se los presentaremos. Luego viene una etapa que es el diseño del proyecto. En esta etapa nosotros les mostraremos cómo hacer la escritura de un proyecto con una estructura científica. Nos vamos a basar como en los requerimientos que tiene el CODI y les empezaremos pues como a mostrar esa parte de cuáles son las partes que tiene el proyecto, cómo se debe estructurar el proyecto, para con este fin no solo pensar en ideas muy tesas, sino también poder conseguir los recursos para desarrollar esas ideas, ¿cierto? Porque muchas veces nosotros tenemos muy buenas ideas, pero al no saber presentar esas ideas y capturar a los jueces que nos van a evaluar, muchas veces perdemos la posibilidad de obtener los recursos para desarrollar esas ideas. Entonces, la idea en este curso es que ustedes cojan un poquito de cancha en esa parte. Luego tendremos de ese diseño del proyecto, tendremos una presentación de esa propuesta de proyecto. En esa propuesta, en esa presentación, la idea es que entre ustedes se hagan la evaluación de esa presentación. Es decir, aquí vamos a jugar a que estamos presentando un proyecto y que nos vamos a ganar unos recursos para ejecutar ese proyecto, ¿cierto? Entonces la idea es que ustedes capturen la atención de los jurados, que van a ser sus mismos compañeros, y que ellos digan, ah, no, si ese proyecto sí vale la pena y yo invertiría tanta plata para ganar, para que ese proyecto se desarrolle. O que,
o que ellos digan, no, ese proyecto se ve muy bueno, pero la verdad es que no me convence mucho los resultados que ellos esperan obtener o no me convenció la forma en que lo presentaron, entonces como que está muy flojo en lo que van a conseguir. O sea, la idea es que nos metamos en la cabeza que es una de las partes más importantes en la investigación, el poder presentar bien la idea y también los resultados. Luego de esto pasaremos a la etapa del desarrollo del proyecto del semestre. Esto será entre la semana 5 y la semana 14 del semestre. Durante todo este proceso del desarrollo vamos a tener un acompañamiento, un seguimiento con ustedes de cómo va avanzando el proyecto, ¿cierto? Muchas veces nos podremos reunir todos en el grupo completo y que cada uno nos cuente cómo va avanzando, o podríamos planear como decir, nos reunimos con el grupo uno y 15 minutos para mostrar los avances, los problemas que ha tenido, de pronto darles estrategias de solución y bueno, esa es pues como la idea, llevar pues como un seguimiento semanal de esta parte, pero es el proyecto que se desarrollará en este periodo de tiempo, de 9 semanas. Ya para el final de esto es, bueno, la coevaluación corresponde a esa presentación que se tenía del anteproyecto y que se realizará con ustedes como compañeros, ¿cierto? Por eso se conoce como coevaluación. Tendremos un primer informe de los avances del proyecto para el 26 de abril y también dentro de, uno de los objetivos del curso es una propuesta que propuso el profesor Jaime, y es que montemos como una especie de página de simuladores de física, ¿sí? Es una idea bastante bacana y pues si nosotros queremos que ustedes también aporten como a este proyecto. Dentro del curso tendrán como una de las actividades realizar un simulador de física. Ese simulador lo van a desarrollar con herramientas de desarrollo web. Yo les estaré pues dando como asesoría y guiándolos un poco en la herramienta. Por ejemplo, acá les voy a mostrar una que yo, que yo realicé pues así algo muy rápido en el que se tiene una simulación de un sistema planetario que siguiendo la ley gravitacional, y cada vez que doy clic aparece un cuerpo nuevo que viene a interactuar con los otros, afectando la física de todo el sistema. La idea es que ustedes propongan un simulador, puede ser simuladores de mecánica, por decir algo, un sistema más a resorte o tiro parabólico o movimiento uniformemente acelerado, ¿cierto? Pues que ustedes quieran, yo quiero proponer un simulador que haga, no sé, fuerzas entre cargas. Todos esos simuladores serían pues muy valiosos para el proyecto que tenemos pensado y que ustedes podrían pues aportar en él, y va a ser pues parte de la evaluación del curso. Em, Entonces ese simulador también va a tener una entrega y una presentación para el 28 de abril. Luego tendremos un segundo informe de los avances del proyecto del semestre y finalmente la presentación de los resultados obtenidos en el proyecto de semestre. Esta presentación se encuentra en la plataforma Canvas. Yo ayer les envié un correo solicitándoles que por favor ingresaran a la plataforma Canvas. En la plataforma ya se encuentra en el módulo 1 toda la documentación en módulos. En el módulo 1 se encuentra toda la documentación referente a esto que les estamos hablando, ¿cierto? Se encuentra esta presentación, el plan de la asignatura del curso, el cronograma del curso con las fechas y algunos documentos que les pueden servir de base para hacer pues el proyecto, ¿cierto? Entonces, un documento que es como la evaluación de los proyectos CODI, o sea,
¿En qué se fijan los jurados cuando van a hacer una evaluación de un proyecto tipo CODI? Un documento en el que se encuentran los documentos los experimentos de física que se pueden hacer en casa. Este es un documento que el profesor Jaime ha preparado con la ayuda de otros profesores para facilitar pues como la experimentación física y fomentar esa cultura de experimentación física, no solo en los laboratorios, sino con materiales que nosotros podamos tener en nuestro hogar. Y dentro de este documento, el anexo número 6 creo que es, ¿cierto, profe? El anexo número 6 Sí, Fabián. nos habla acerca de cómo se escribe un proyecto de investigación tipo CODI. Igual es un tema pues que nosotros vamos a estar, del que vamos a estar hablando durante estas primeras 5 semanas, pero sería bueno que ustedes también indaguen un poquito acerca de esto leyendo lo que hay en este documento, ¿cierto? Entonces es pues como una especie de una tarea corta. Entonces nosotros en esta plataforma Canvas vamos a estar subiendo lo que son la documentación, vamos a estar subiendo información de interés, actividades. Entonces es bueno que estén pendientes mucho de lo que esté ocurriendo en la plataforma para que estén pues como enterados de lo que va pasando en el curso. Esta es la evaluación que nosotros proponemos para este semestre. Vamos a tener una evaluación para la presentación libre que inicia la semana próxima. En esa presentación vamos a tener una parte que es la exposición que cada estudiante realiza y otra es las preguntas. Cada estudiante debe realizarle preguntas a su compañero acerca de la exposición que realizó y eso también hace parte de la evaluación. Tenemos el anteproyecto. En el anteproyecto tenemos la escritura del proyecto, la coevaluación, la presentación de ese anteproyecto y las preguntas que le realizarán los compañeros en esa exposición. En la parte del simulador tenemos una parte para el simulador funcionando y otra parte para la presentación de ese simulador, o sea, que ustedes nos muestren ese simulador cómo funciona, cómo fue que lo plantearon ustedes, cómo lo desarrollaron. Y finalmente la nota, pues la más importante, la del proyecto del semestre, en la que tendremos en cuenta el avance 1, el avance 2 y la presentación final que corresponde a un artículo, un póster, un video y la defensa, que la defensa corresponde a una presentación pública con los compañeros pues de ese proyecto, ¿cierto? Se le conoce defensa es porque ustedes van a entrar a presentar sus resultados y muchas veces en esas presentaciones los otros compañeros pueden entrar a refutar los resultados, entonces pueden decir, no, venga, lo que pasa es que sí, usted nos presentó ese proyecto, pero dentro de la metodología me parece que lo que usted hizo tuvo un error, entonces, ¿cómo me justifica ese error que tuvo? Entonces ya usted tiene que entrar como a defender un poco sus resultados, ¿cierto? Esto es algo como de lo que se tiene así como nomenclatura en los proyectos de gran impacto. ¿Cómo vamos hasta ahí, muchachos? ¿Tienen preguntas, dudas, recomendaciones? Profe, yo no entiendo muy bien lo del proyecto libre. La presentación libre. Sí, pues sí, eso no lo entiendo muy bien. Ah, no, bueno, eso ya se los voy a explicar. Es, es, es esta actividad que está acá. Entonces, la presentación libre es algo que se va a hacer la semana próxima, ¿cierto? O sea, es un tema que ustedes van a preparar y van a hacer una pequeña exposición. Lo que nosotros queremos medir con eso es ver la capacidad que ustedes tienen de presentar un tema en público, ¿cierto? De hacer ver ese tema a los compañeros y a nosotros los profesores, ¿cierto? Entonces la idea es que ustedes elijan un tema cualquiera, o sea, con el que ustedes se sientan más cómodos, el que ustedes dominen muy bien y que lo presenten en esta estructura, ¿cierto? Que
presenten un título, el título corresponde al tópico del cual quieren hablar, luego el marco teórico. El marco teórico es importante porque muchas veces nosotros cuando hacemos una presentación asumimos que todo el público está bien, digamos que está bien letrado en el tema que nosotros queremos saber, queremos hablar, ¿cierto? Entonces nosotros asumimos que ellos conocen todo acerca de ese tema y resulta que pueden haber conceptos que no son muy claros y que necesitan pues como una introducción. Entonces, en esta parte se da un contexto de las terminologías específicas que se utilizan en el tema y que podrían ser desconocidas para el público, para así pues como poner al público al mismo nivel del presentador y poder que no hayan pues como confusiones a lo largo de la presentación o que el público se desconecte porque no va entendiendo ciertos temas, ¿cierto? Entonces es algo importante. El marco teórico es más como para introducir eso. Luego vienen los objetivos. Los objetivos hacen referencias a usted qué quiere lograr al final de esa presentación o al final del proyecto que desarrolló. Es decir, cuando usted empezó la presentación y terminó la presentación, con qué información quiere? ¿Alguien quiere unirse? Bueno, dejemos que se une. Dale, Fabián, ese es otro PC aquí que tengo yo. Listo. Bueno, entonces los objetivos corresponden a esos logros que usted quiere alcanzar al final de la presentación, ¿cierto? Eh, lo más importante en los objetivos es que deben ser medibles de alguna manera con los resultados. Es decir, uno debe decir, yo como objetivo de mi proyecto quiero lograr que, o sea, por decir algo, yo quiero hacer un experimento para medir la velocidad de la luz, ¿cierto? Entonces, el objetivo general de mi proyecto va a ser medir la velocidad de la luz, pero ese objetivo lo debo desglosar en unos objetivos específicos que serían como pequeñas tareas dentro del proyecto, que sería como decir, eh, primero, hacer el montaje experimental para hacer la medición de la luz, verificar, el segundo objetivo sería verificar los materiales con los que está construido ese instrumento para realizar la medición de la velocidad de la luz, adecuar los filtros para hacer la medición. Es decir, que todas esas pequeñas tareas se puedan, y cada una de esas pequeñas tareas tiene que tener reflejado un resultado que lo pueda hacer medible. O sea, es decir, bueno, en la parte del montaje, entonces yo presento entre los resultados, este es el montaje que se hizo, tiene estas y estas características, y con esto que presento doy solución al objetivo número 1. Después la verificación de los materiales, se hicieron unas pruebas para verificar que los materiales tuvieran estas y estas características y se cumplen con los requerimientos que tiene mi experimento. Entonces con esto le doy solución al objetivo número 2 y así sucesivamente, ¿cierto? O sea, esto es como lo que contiene una presentación en general. Luego viene la metodología. La metodología hace referencia a cuáles van a ser esas actividades que yo voy a hacer para poder llevar a cabo los objetivos que me planteé, ¿cierto? Entonces, dentro de la metodología vienen los procedimientos que se realizan, en qué tiempo se realizan, qué presupuesto se requiere para realizar ese objetivo. En caso de que no se cumpla ese objetivo o que no se cumpla esa tarea, ¿qué plan de contingencia puedo yo tener para resolver ese problema, ¿cierto? Eso va a ser parte como de la metodología. Luego vienen los resultados, que en los resultados se presenta ya los logros que se alcanzaron para poder dar solución a los objetivos. Finalmente viene la parte de conclusiones y discusión, que esto se hace más a la luz de comparar sus resultados con otros experimentos que se hayan hecho en la misma área, en el mismo campo, y verificar que sus resultados concuerdan con lo que se espera en la teoría
o que sus resultados se comparan con otros que se han obtenido en otras investigaciones, o mirar, por ejemplo, en otras investigaciones se logra esto y esto, pero yo lo hice mejor porque me demoré menos tiempo o porque obtuve una precisión mayor, porque utilicé instrumentos más baratos o más fáciles de adquirir, ¿cierto? Todas esas partes hacen como referencia a las conclusiones y a la discusión. Y algo muy importante es usar referencias, o sea, decir de dónde saqué la información que estoy utilizando, porque, pues sí, muchas cosas nosotros las sabemos, pero muchas veces a nosotros no nos creen, ¿cierto? O sea, nosotros dentro de la comunidad científica, pues no tenemos como mucha validez. En cambio, si nosotros usamos referencias de experimentos que se han desarrollado en grandes instituciones y de publicaciones de alto impacto, pues entonces ya la gente empieza a decir, ah, no, es que este basó su experimento en algo que ya se estaba haciendo y por eso obtuvo esos resultados y eso está muy bien hecho. Entonces, basado pues como en estos lineamientos, yo preparé un ejemplo de una presentación de un tema libre, que es como lo que nosotros esperamos la semana próxima de ustedes. Es algo muy corto. La idea de la presentación que ustedes van a realizar es que no tome más de 5 minutos por presentación. Va a ser una presentación individual de no más de 5 minutos y que tenga alrededor de 5 o 6 diapositivas en la que ustedes puedan expresar el tema del que quieren hablar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo preparé una presentación corta acerca de pintura de paisajes, ¿cierto? Entonces yo les voy a hablar acerca de cómo se realiza la pintura artística de paisajes. Entonces, la pintura artística de paisajes corresponde a una forma de representación del mundo. Desde la antigüedad, el hombre ha visto la necesidad de representar su visión que tiene del mundo, y lo ha hecho desde maneras artísticas, otros desde maneras más científicas, a través de matemáticas, física y eso. Todo el mundo intenta representarlo. Yo les voy a hablar acerca de cómo se hace a partir del área artística. Existen diversas técnicas, pero las más utilizadas son aquellas que utilizan pigmentos a base de óleo y otros que utilizan pigmentos a base de acuarela. El óleo es un pigmento que se difumina en aceite y el acuarela es un pigmento que se difumina en agua. Cada una de estas técnicas logra diferentes composiciones, diferentes texturas sobre los materiales que se aplican y se pueden alcanzar resultados diferentes dependiendo de lo que se quiera representar. Entonces, el objetivo de esta presentación es introducir de manera breve los conceptos de pintura artística de paisajes. Los objetivos específicos que tengo para esta presentación es presentar los materiales y herramientas utilizados en la técnica de pintura con óleo y de pintura con acuarela, y también presentar un procedimiento lógico para la realización de una pintura artística. La metodología. Entonces, el gran objetivo es presentar la pintura artística como una forma de representación del mundo. Dentro de estas actividades debo mostrar la diferencia que existe entre el óleo y la acuarela, y para eso voy a hacer pues como una breve introducción de qué es el óleo y qué es la acuarela y cómo se trabaja con óleo y con la acuarela. También debo presentar las herramientas que se usan para hacer la pintura artística, es decir, con qué herramientas se trabaja y sobre qué materiales se trabaja la pintura artística. Y debo mostrar el procedimiento que se utiliza para realizar una pintura artística. Va a mostrar un procedimiento lógico que se sigue en el desarrollo de una pintura artística. Entonces, los resultados de esta presentación son el óleo versus la acuarela. Entonces, el óleo es un pigmento pastoso que se difumina en aceite. Generalmente el aceite utilizado se conoce como aceite de linaza. Es un aceite que tiene bajo olor, pero que permite una gran difuminación de la pintura. Esto permite que la textura
de la pintura se vuelva un poco más agradable al contacto con las herramientas y permita alcanzar diferentes texturas sobre la forma que se aplica. Por otro lado, tenemos la pintura con acuarela. La pintura con acuarela utiliza como disolvente el agua. En contraposición con el óleo, la textura de este es un poco más líquida, por lo que se difumina mucho más fácil en el solvente, que es el agua, a comparación del óleo, que conserva su estructura pastosa. Las herramientas que se utilizan en la pintura, una de ellas son los pinceles. Los pinceles tienen diferentes formas, cada uno de esos pinceles se utilizan para dar forma a diferentes partes de nuestra pintura. Entonces hay unas que tienen una forma plana para hacer en acabados más rectos, otras que tienen formas redondeadas para hacer difuminación más homogénea de la pintura, y otras que tienen forma de abanico que permiten hacer como difuminación por diferentes secciones de la pintura. Es decir, en cada uno de estos puntos se podrían hacer diferentes líneas en la pintura y lograr unas texturas diferentes, como las que se observan en los árboles, en el cabello de los animales, entre otro tipo de cosas. También es muy utilizado herramientas metálicas como las espátulas. Con las espátulas se logra colocar dentro de la pintura grandes cantidades del pigmento y lograr diferentes texturas, como por ejemplo cuando se realizan pinturas de montañas, se utilizan las espátulas para difuminar la pintura sobre los relieves de la montaña. O cuando se hacen los troncos de los árboles, cuando se desean definir, por ejemplo, esquinas en una pintura arquitectónica, en una casa, también se utiliza la espátula para definir por medio de los bordes la esquina, el borde. Finalmente, les voy a mostrar el procedimiento lógico que se sigue para hacer una pintura. Entonces, el primer paso corresponde a realizar un dibujo o un sketch de lo que se quiere representar. Este sketch se realiza por lo general con lápiz o con un material que se conoce como carboncillo, que es similar al lápiz común. Luego de esto, se le agrega un pigmento base en el cual se intenta representar lo que es la luz y la sombra dentro de la pintura artística, y se sigue con la aplicación de color de los grandes detalles, es decir, del cielo, del horizonte y algunas partes de los árboles. Una vez acabada este paso, se pasa a, a, a pintar lo que son los detalles más finos dentro de la pintura, como por ejemplo las estructuras anatómicas del animal, el cabello, algunas sombras que aparecen dentro del animal. Luego se procede a pintar lo que hace parte del follaje, que ya son también detalles finos dentro de la pintura, y finalmente se aplica el resto de color y se logra tener una pintura artística completamente acabada. En conclusiones, tenemos que en esta presentación se logró mostrar la diferencia que existe entre la acuarela y el óleo. Se presentaron las diferencias entre los materiales utilizados y las herramientas que se utilizan para realizar una pintura artística. Además de esto, se presentó satisfactoriamente un procedimiento que nos sirve para realizar una pintura artística. Se presentó de manera lógica el paso a paso de cómo se realiza esa pintura, y se dieron algunos consejos útiles para la realización de la pintura. Como referencias tengo esta página de la cual saqué la información que les presenté en las diapositivas, y eso es todo. Muchas gracias. Entonces, muchachos, más o menos eso es como lo que nosotros queremos que ustedes hagan la semana entrante, que nos presenten un tema que sea de su interés, pero siguiendo esa estructura de una presentación de proyecto en el que se encuentre el marco teórico, los objetivos, la metodología, resultados y conclusiones. Preguntas hasta ahí, muchachos.
Sí, me tardé 8 minutos. Bueno, eso fue falta de preparación de la presentación. Pero la idea sí es que tomemos de 4 a 5 minutos por persona. Bueno, entonces yo los dejo con el profesor José David, que él también les va a hablar acerca de una gran área experimental que es la experimentación con física de partículas, ¿cierto, José? Creo que es. Sí, sí, sí me están escuchando, ¿cierto? Sí, Sí, yo te escucho. profe, yo tenía una duda, pero, o sea, esta presentación, por ejemplo, ¿se podría basar en algún resultado? Pues, por ejemplo, un paper que uno haya visto, lo podría trasladar a esta presentación. Sí, claro. O sea, es un tema libre. O sea, si es un paper y ustedes quieren presentar el resultado de un paper, eso sería excelente también. Vale, vale, gracias. Bueno, entonces yo los dejo con José David. Voy a parar la presentación. Listo. Sí me están escuchando, ¿cierto? Aló. Sí, José, dale. Sí, listo. Regálenme un segundito, yo les comparto pantalla. Ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, dale. Listo. Denme un segundito mientras esto carga. Perfecto. Pues bueno, la idea es presentarme un poco también para que ustedes entiendan, pues digamos, como la cuestión de que somos 3 profesores, ¿cierto?, para este curso. Y bueno, pues ya ahí dentro de la lista que no había verificado en realidad, ya veo que algunos me conocen, pero entonces hago mi presentación relativamente rápido. Pues ahí está mi nombre completo. Yo pertenezco al grupo de Fenomenología de Interacciones Fundamentales. Yo hice un doctorado en física de partículas de la Universidad Claude Bernard en Lyon. Esa es la Universidad de Lyon 1 en Francia. Y soy magíster y físico magíster en física y físico de la Universidad de Antioquia. Pues soy profesor de planta del Instituto de Física desde agosto del 2018 y yo pues trabajo básicamente en 2 áreas de la física de partículas, que es la área experimental y la fenomenología. Trabajando pues más de lleno en el área experimental que en fenomenología. Pero en ambas trabajo digamos, podría yo resumir en estos 3 temas, que son materia oscura, perdón, bosones vectoriales adicionales y un área grande que se llama las teorías efectivas. Entonces, pues, una presentación ahí muy corta y ya lo que quiero que sigamos es discutiendo un poquito esta área experimental precisamente de la física de partículas, que es bastante específica, ¿cierto? Que tiene bastantes cosas que son muy específicas del área y adicionalmente cómo funciona y qué se podría hacer, digamos, en estos contextos desde el punto de vista de la materia, pues de lo que nos compete pues en este curso. Entonces, lo primero que tengo que mencionarles es que hay varias posibilidades dentro de la física de partículas experimental y una de esas posibilidades es lo que llamamos la física de colisionadores. Es decir, los que en el área experimental nos encargamos de estudiar lo que se produce cuando hacemos colisionar partículas, sean ellas fundamentales o no, es decir, sean ellas con estructura o sin estructura interna. Entonces, en esa área es en la que me enfoco yo, la física de colisionadores experimental, ¿cierto?
ahí vale decir, pues solamente como para que no quede ese hueco ahí en esa discusión, es que física de partículas, pues también hay otras áreas experimentales, como puede ser, por ejemplo, la física de detección directa de materia oscura. Eso es física de partículas, pero no tiene que ver con colisionadores. Hay también, por ejemplo, neutrinos, que es también física de partículas experimental, pero tampoco tiene que ser forzosamente colisionadores. Entonces hay otras áreas, pues aparte de la física de colisionadores. Esta imagen que tienen ahí es el colisionador más grande que ha hecho la humanidad hasta el momento y la máquina más grande que se ha construido. Es el LHC o por sus siglas en inglés el Large Hadron Collider, y que en español se traduciría como el gran colisionador de hadrones. Eso tiene unos veintitantos kilómetros de diámetro, perdón, de perímetro, ¿cierto? Y está más o menos, aunque es en un plano inclinado, pero está más o menos a una profundidad de 100 metros bajo tierra. Toda esa línea amarilla que pueden ver en la imagen. Ya la línea blanca punteada es la frontera entre Francia y Suiza, y si se ubican en la perspectiva del que tomó la foto, están parados en Francia, entonces lo que está hacia el fondo es Suiza, y lo que se ve, las montañas al fondo que se ven allá, son los Alpes, parte de Alpes suizos y Alpes franceses. Entonces, como pueden ver, este es un colisionador que queda ahí entre toda la frontera y, digamos, el campus ya como tal del laboratorio, ¿cierto? Donde uno se ubica a trabajar básicamente, que queda donde dice Atlas. Al ladito de ese Atlas hay un letrerito más chiquito que dice CERN. Ahí en el CERN, eso estrictamente hablando, hay parte en Francia y parte en Suiza. Entonces un laboratorio internacional de carácter europeo, sobre todo, pero que es pues de carácter mundial, pues ahora estrictamente hablando. Nosotros en la Universidad de Antioquia, y yo específicamente, trabajo en el experimento que queda a la izquierda, ¿cierto? A la izquierda de la imagen, que se llama el experimento CMS, que por sus siglas en inglés quiere decir Compact Muon Solenoid, o sea, un solenoide compacto de muones. Ya les voy a hablar un poquito, sin ir demasiado en los detalles sobre esto. Entonces, pues esto es un colisionador porque lo que hace es que tiene dentro de esa línea amarilla, en realidad hay dos tubos, no solamente uno, sino dos tubos, a un gran vacío, ¿cierto? Y enfriado a unos cuantos pocos grados Kelvin, más frío que el universo, pues que el espacio exterior. Y lo que se hace ahí es que se aceleran protones en los dos sentidos, se ponen a girar, se aceleran hasta casi la velocidad de la luz y se hacen colisionar en diferentes puntos, y por eso llamamos que es una física de colisionadores, ¿cierto? No solamente acelerador, sino que también hace colisiones. Esos puntos, ahí se estudia qué salen de esas colisiones, y lo que hace este experimento CMS es precisamente eso. Detecta lo que sale de esas colisiones y trata pues de entender pues qué es lo que sucede en ese fenómeno. Entonces ahí en ese punto donde está ubicado el CMS es uno de los puntos donde se hacen esas colisiones. Aquí hay un diagrama de ese experimento. Es un experimento cilíndrico. Por la izquierda llega uno de los haces, por la derecha llega el otro de los haces de protones, y en todo el centro suceden las colisiones. Entonces ahí pues hay una gran diversidad de detectores de diferentes tecnologías que están ahí instaladas de una manera pues digamos inteligente, de forma tal que permita identificar la gran mayoría de partículas que se producen a partir de dichas colisiones. Y como pueden ver, las dimensiones de estos experimentos pues es bastante colosales, ¿no? Unos 15 metros de diámetro, y tiene como dicen ahí, unos veintitantos metros de largo, ¿no? Entonces, pues más que entrar en el detalle de qué son cada uno de estos detectores que están ahí contenidos, ¿cierto? Y cómo se hace todo el proceso de detección,
digamos que lo importante es tener presente que las colisiones, por lo menos para la discusión de hoy, que las colisiones ocurren en toda la mitad, ¿cierto? Que de ahí salen las partículas producto de las colisiones de los protones y que el experimento es capaz de detectar e identificar la mayor parte de las partículas que se producen de esas colisiones. Listo. Aquí ya pueden ver unas imágenes, pues ya como, pues, o no como, sino más bien unas imágenes reales. Esta es una foto de una de las secciones transversales, como podían ver en la imagen anterior. El experimento es como si fuera más o menos como un Lego, ¿cierto? Entonces tiene pues como diferentes secciones y ellas se pueden mover, desacoplar, y lo que tienen aquí en esta imagen es precisamente después de que se desacopló una foto de una de esas, de uno de esos anillos, ¿cierto? De uno de esas secciones pues del experimento. Entonces, pues vale decir que el experimento completo pesa casi 14.000 toneladas y una de estas secciones pues puede estar en el orden de las miles de toneladas. Entonces, moverlo pues tiene toda una tecnología ahí pues desarrollada para eso específicamente, pero se puede pues y es una cosa que se hace periódicamente porque precisamente hay que estarle dando mantenimiento. Aquí pueden ver en esta otra imagen también una foto real de precisamente dos de las secciones. Aquí de hecho lo que se ha hecho es que la sección derecha se sacó de la izquierda y la parte esta que ven aquí sobresaliendo del disco es una sección que se le llama normalmente pues o así pues digamos familiarmente se le dice la nariz y va introducida dentro de ese hueco donde ven unos andamios en amarillo. Esos andamios pues están instalados ahí para hacer mantenimiento de esa parte interna, pero cuando ya se va a poner a funcionar otra vez el experimento, pues se quitan esos andamios y se corre la parte derecha hacia la izquierda de forma tal que se introduzca pues esa nariz ahí en ese hueco en el otro disco. La siguiente foto ya tiene que ver es sobre las personas, ¿cierto? Hasta el momento había hablado sobre el experimento, sobre la tecnología, ¿cierto? Sobre la cuestión material como tal, pero evidentemente pues eso no funciona sin gente, ¿no? Entonces, pues ahí tienen una foto de un evento que se hace todos los años, excepto el año pasado porque ya me imagino todos ustedes sospecharán la razón, ¿cierto? Pero siempre se hace una fiesta en verano donde se trata de reunir la mayor cantidad de gente posible allá mismo en el experimento, pues allá afuera, no 100 metros bajo tierra, allá afuera, y se hace una foto como para reflejar, digamos, esa gran diversidad de gente que compone lo que sería la colaboración del CMS. Entonces una cosa es el experimento, que es la máquina como tal, ¿cierto? Y otra cosa es la colaboración. La colaboración es la forma en que nosotros tenemos de llamar al grupo de gente que trabaja en esto. Son aproximadamente 1.200 autores o 1.300 ya está, creo, en los artículos del CMS, en los artículos que salen como producto. La gran mayoría, no todos porque hay unos muy específicos, pero la gran mayoría, los de mayor relevancia, tienen alrededor de esta cantidad de autores. Entonces más o menos las últimas 10, 15 páginas de todos los artículos es la lista de autores del experimento o de la colaboración más precisamente. En este momento, la última vez que me fijé, habían como unos 4.500 miembros de la colaboración, en la que más o menos un 30% son profesores, como yo, profesores y postdocs, pues me refiero, un 50%, entre un 40 y 50% aproximadamente, son estudiantes de doctorado. Después hay un 10% que son estudiantes no doctorales. Esa es como la categoría para ponerlos todos juntos, pues, pero entonces ahí hay estudiantes de pregrado que han empezado a hacer cosas con el experimento y estudiantes de maestría también, ¿no? Y adicionalmente otro 10% entre ingenieros y técnicos
¿Cuál es la diferencia ahí? Pues que los técnicos son las personas que ayudan en el experimento, por ejemplo, con la instalación de cosas en particular. Por ejemplo, todo el cableado eléctrico, eso no lo hace ni un ingeniero, ni un físico, eso lo hace un técnico, y de hecho las únicas personas que están habilitadas para hacer ese tipo de cosas son precisamente los técnicos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la instalación, ahí hay varias tecnologías que dependen, por ejemplo, de gases, ¿cierto? Y de mezclas de gases, de argón, de CO2, de diferentes gases, porque ese es el método de detección. Entonces, la instalación de los sistemas de gases que llevan los gases desde la superficie hasta 100 metros bajo tierra, ¿cierto? Lo lleva hasta el experimento y está haciendo la retroalimentación de esos gases dentro del detector de forma continua. Como se podrán imaginar, no es una cosa trivial, ¿cierto? En lo absoluto, es una cuestión difícil y técnicamente muy complicada. Todo eso lo hacen técnicos, por ejemplo. Entonces, ahí tenemos pues una parte vital del experimento. Son aproximadamente 200 institutos, esto quiere decir laboratorios, universidades, ¿cierto? A nivel mundial, distribuidos más o menos entre unos 40 países, que pues en su gran mayoría son los países europeos, ¿cierto? El CERN es una organización que nació en Europa, pero que se ha pues globalizado, ¿cierto? Entonces ya ahorita pues participamos desde muchas partes del mundo. ¿Cómo funciona? Así de forma muy esquemática y muy rápida. Yo lo podría dividir como que hay unas tareas en común para todo el experimento y hay unas tareas en particular para que no son útiles, digamos, para todo el experimento o para todas las personas del experimento, sino que son más bien tareas en particular que se pueden realizar con lo que se ha desarrollado de forma general. Entonces las tareas en común son, por ejemplo, bueno, aquí los puse de forma esquemática entre paréntesis. El primer dato es como la escala de tiempo que toma realizar esa tarea, y fuera de eso, el segundo dato, entre paréntesis, entre los paréntesis, es la escala de personas que se necesita, ¿cierto? Entonces podemos estar hablando ahí en órdenes de magnitud, ¿no? Entonces, por ejemplo, la toma de datos. La toma de datos con el experimento es una tarea que toma varios años y que toma alrededor de 10 a la 2 personas, ¿cierto? Aquí, pues, para no dar datos exactos, es que son 135 personas las que utilizan el experimento para hacer toma de datos. No, pues, son entre 100, 200, 300. Funcionamiento del experimento, o sea, ponerlo a funcionar, ponerlo a correr como tal. Ahí es una tarea también que es una tarea continua, que toma varios años hacerla. Por ejemplo, ahorita ya va una parada de 2 años para poder poner a funcionar otra vez el experimento, dado pues que se hace un mantenimiento periódico cada tantos años, y aquí la cantidad de gente que está involucrada es del orden de 10 a la 3. Calibración del experimento, calibración que hay que hacer de forma continua también. También es una tarea de varios años y de nuevo del orden de 10 a las 2 personas para poder hacerla. Herramientas computacionales, el desarrollo de herramientas computacionales es absolutamente vital. Esto es una tarea continuada de muchos años, de decenas de años. De hecho, las herramientas que nosotros trabajamos ahorita se estaban desarrollando desde el 95. Obviamente no están, pues obviamente han evolucionado muchísimo, ¿cierto? Y del orden de 10 a las 3 personas, pues es un equipo más o menos. Eso en cuanto a tareas en común. Ahora, en cuanto a tareas particulares, ¿cierto? Hay, por ejemplo, lo que llamamos los análisis de datos, y ahí la escala de tiempo típica son entre 2 y 3 años. Y ya pueden ser grupos de alrededor de 10 personas, ¿cierto? 10 personas, 20 personas, 30, y así. Y adicionalmente, los estudios específicos sobre algún detector en particular, sobre alguna tecnología en particular, algún estudio más focalizado en algo, ¿cierto? Ahí puede ser del orden de 1 a 2 años y puede involucrar alrededor de 10 a las 2 personas.
Entonces esto para que se hagan una idea de cómo funciona, de los tiempos que toma, ¿cierto? Y de la cantidad de gente que se necesita para poder llevar a cabo una de esas cosas. Entonces aquí una parte que es como paradójica es que lo que más gente necesita no produce resultados visibles directamente en términos de artículos. Es decir, las tareas en común, que son las tareas que más gente necesita, no son los artículos del CMS, sino que son las tareas particulares las que producen los artículos. Pero sin las tareas en común, las particulares no pueden suceder. Y entonces por eso los artículos tienen esas listas de autores inmensas donde están todas las personas que han hecho contribuciones para que el experimento en su totalidad pueda funcionar. Los artículos son sobre esos resultados particulares, como está aquí explicitado en esta diapositiva. Entonces, sobre esos resultados particulares, en la lista de autores se reconoce la contribución de todos los miembros que han hecho una contribución, valga la redundancia, específica a que toda la colaboración funcione. Sin toma de datos no hay análisis de datos. Sin calibración no hay análisis de datos, ¿cierto? Sin poner a funcionar el experimento no hay análisis de datos. Sin las herramientas computacionales no hay análisis de datos. Entonces, por eso es que tenemos esta lista de autores tan grandes para poder reconocer el trabajo más o menos invisible, ¿cierto? Desde esa perspectiva de una gran cantidad de gente, gran cantidad de instituciones y a nivel mundial. Muy bien, esto fue un resumen súper cortico de la conferencia que voy a dar este jueves a las 4 por ese link, si lo quieren apuntar, o igual yo les comparto estas diapositivas en el espacio que se llama Jueves de la Ciencia, donde voy a hablar precisamente así más, ya más en extenso, de lo que significa, de estas nuevas formas de hacer ciencia en las grandes colaboraciones, que es lo que llamamos en este marco, ¿no? Y grandes colaboraciones ahorita no solamente son en física de partículas, sino por ejemplo lo que nos atañe hoy en día en el COVID, ¿cierto? Muchos de los resultados se han dado, o sea, muchos de los avances se han dado es gracias a que hay miles de personas trabajando en la misma cosa de forma mancomunada, ¿cierto? Y entonces usted tiene miles de personas trabajando para un resultado, que un resultado puede ser, hay veces, simplemente una vacuna, ¿cierto? Y entonces usted cómo le da el debido crédito a las miles de personas que trabajaron en esa sola cosita, ¿cierto? O salió un artículo, entonces cómo le da el reconocimiento a miles de personas que contribuyeron para que un solo artículo saliera. Entonces es más o menos como las cosas sobre las que voy a hablar este jueves, por si les interesa. Ahí voy a ahondar más en el tema. Y ya entrando un poquito más en lo que nos trae el día de hoy a esta reunión, es hablar de posibles proyectos que podrían hacerse en el área. Ahí nosotros el semestre pasado, pensando precisamente en los cursos experimentales del instituto, pues nos preparamos un posible análisis de datos basado en datos públicos del CMS, en la cual podemos hacer una reconstrucción de una partícula que es el bosón Z, que es una partícula del modelo estándar, una partícula que se conoce pues ya desde hace tiempo, en varios canales de decaimiento. Es decir, la partícula se produce, ¿cierto? En las colisiones, esta partícula inmediatamente se reconvierte, decae en otras partículas, y entonces esas otras partículas las detectamos nosotros, y a partir de la información que logramos detectar de esas partículas, entonces podemos reconstruir esa partícula Z. ¿Listo? Esos datos les hemos hecho, el semestre pasado nos sentamos a hacer eso con un estudiante, hacer un preprocesado de esos datos para ponerlos en formato de tabla, porque el formato en el que venían es un formato complicado desde el punto de vista técnico computacional, y entonces pues requiere un cierto tiempo y un cierto, mejor dicho, se va siempre mucho tiempo en tratar de procesar los datos desde ahí, pero entonces el semestre pasado ya los preprocesamos
y además pusimos un código de ejemplo para poder hacer, digamos, ese análisis completo. Entonces, si ahora alguien quisiera desarrollar un proyecto en torno a esta temática, por ejemplo, ahí hay varias cosas que se pueden hacer directamente con todo este material que se ha preparado y que es pues supremamente relevante precisamente para lo que para las circunstancias en las que nos encontramos, en que hacer laboratorios pues desde el punto de vista, o sea, presencial y físico, se vuelve muy complicado. Entonces ahora sí que es muy atractivo poder hacer precisamente este tipo de física experimental que es remota, ¿cierto? De todas formas, aparte de ese caso particular que preparamos el semestre pasado, pues hay otras posibilidades que también se podrán discutir, pues dada la particularidad de que muy buena parte del trabajo experimental en CMS es de por sí remoto. Y listo, eso fue todo por mi parte. No sé si tengan preguntas. Como estoy compartiendo pantalla, no estoy viendo el chat. Entonces, si hacen la pregunta, si hay preguntas, pues prefiero si de pronto la pueden hacer a viva voz. Vale, una pregunta. Sí. Pues o sea, este tipo de proyectos llevaría pues una parte fuerte computacional, pero la pregunta es, o sea, llevaría física, o sea, nosotros como tal estaríamos en la capacidad de entender la física o cómo sería esa parte para un proyecto de este estilo. Claro, lleva física. O sea, de hecho, todo lo que se hizo el semestre pasado para preparar este tipo de cosas para los laboratorios fue aligerar la parte computacional para que los que estén interesados se puedan concentrar sobre todo en la parte física. Obviamente hay una parte computacional, pues que es inevitable, ¿cierto? Como con cualquier, pues como con cualquiera de estas cosas, ¿no? Pero se aligeró, digamos, como esa parte para que las personas puedan concentrarse un poquito más en la formulación del proyecto, en el entendimiento de la física, etcétera. Profe, yo tengo otra pregunta enfocada hacia lo que decía Lucas. Digamos, Ujú. pues yo veo como posibilidad que esto sea un proyecto, ¿cierto? Pero yo realmente no tengo pues muchos conocimientos en física de partículas. Entonces, ¿qué tanto conocimiento se necesita en el área como tal? Pues que se salgan de lo computacional o mejor dicho, ¿cuáles son las áreas que uno necesita dominar para trabajar en un proyecto de estos? Pues, a ver, en términos estrictos, no mucho, a la hora de la verdad. Yo te lo puedo poner desde dos perspectivas. Pues digamos, desde el punto de vista de proyecto como tal, se puede hacer sin mucho, ¿cierto? Evidentemente, mientras más sabe uno, pues más va a entender. Eso sí es indiscutible. Digamos que hay como unas posibles bases que podría ser importante tener, ¿cierto? Una de ellas es que lo que se va a reconstruir ahí específicamente es un decaimiento, entonces básicamente que lo que está ahí detrás, estrictamente hablando, es conservación de momento, ¿cierto? Y en conservación de momento, pues a estas alturas todos ustedes están súper familiarizados, ¿no? Hay otras cosas, evidentemente, hay cuántica, ¿cierto? Hay relatividad especial, pero yo creo que son menores y que se pueden cubrir de todas formas durante el semestre como estudio personal, ¿cierto? O sea, en el desarrollo del proyecto como tal, ustedes van a tener la oportunidad de pasar, o sea, en todo proyecto hay una revisión bibliográfica, ¿cierto? Y entonces ahí ustedes van a tener la oportunidad de cubrir al menos esos temas de una forma, yo creo, suficientemente buena, que cuando igual de todas formas ustedes vean sus materias y todas sus cosas, pues van a cubrir con mayor detalle, pero para lo que atañe a este proyecto específico y a los tiempos, yo creo que les da un buen tiempo de hacer una revisión bibliográfica lo suficientemente buena. No sé si me hice entender o si de pronto les quedó como Sí, más profe, dudas ahí. Okay, ya es un poco más claro, gracias. listo.
Listo. En todo caso, muchas gracias. Y pues, de todas formas, pues no es que yo solamente les pueda ayudar, digamos, en esta área en particular. La idea es también con Jaime y con Fabián, pues todos vamos a estar involucrados en la formulación de proyectos. Todos tenemos, digamos, experiencia en formulación de proyectos en general. Y como ya les comentará Jaime un poquito más en detalle sobre eso, pues todos vamos a estar como acompañando en ese sentido también y consiguiendo, pues, evidentemente los expertos que hagan falta para las diferentes áreas. Entonces, pues, nada, yo no veo como más preguntas, entonces, pues, ahí ya le doy la Oye, palabra a Jaime, muchas gracias. Ah, sí, contame. oye, yo tenía una pregunta acerca de lo que contabas ahora de la publicación de artículos en la que se tienen en cuenta todos los autores, pero, por ejemplo, digamos, en un caso especial, en un caso particular, ¿cómo se le reconoce, digamos, a cierto autor que, no sé, el que hizo la escritura, todo, se le reconoce como ese aporte, pues no sé cómo expresarlo, pero por ejemplo, es un caso, por ejemplo, acá en Colombia, que tengo entendido que Colciencias te reconoce un artículo si tenés como cierto porcentaje de ese artículo en el que trabajaste. ¿Me entiendes? Como cierto porcentaje lo trabajaste vos. Ah, ya, pero vos estás hablando de reconocimiento aquí local, pues, no por Por parte. ejemplo, Ah, no, sí, eso sí estamos en pañales, no hay ningún tipo de reconocimiento. o sea, se tiene que reconocer a toda la colaboración por igual. Pues aquí a nivel local la cuestión es que las normativas locales lo que establecen es que en cualquier artículo, ¿cierto? Lo que trabajó la persona en el artículo es proporcional a la cantidad, o más bien inversamente proporcional a la cantidad de personas que aparecen en la lista de autores. Entonces, si vos haces la cuenta, ¿cierto? Si tenés 1000 y pico de autores, lo que trabajaste, ¿cierto? Es de 10 a la menos 3, según eso. El orden de 10 a la menos 3. Entonces, pues no, aquí desde el carácter local no hay ningún tipo de reconocimiento. Ahí dentro de lo que me dijiste, no sé si por ahí va también un poquito la pregunta, pero lo que sí es que en el CMS no hay, en la colaboración, no hay ninguna regla para darle más crédito a una persona que a otra persona. Entonces, a todo el mundo, en todos los papers, se les reconoce exactamente la misma cantidad. Es decir, no se prioriza ningún autor sobre ningún otro, porque se volvería extremadamente complicado si bien, por ejemplo, evidentemente, un grupo de 3 o 4 personas hizo un análisis, ¿cierto? Entonces sacó el análisis, ¿cierto? Ese trabajo lo hicieron ellos, esas 3 o 4 personas. Pero ¿cómo ponderás vos eso con respecto a los que tomaron los datos, los que se clavaron día y noche cambiando detectores abajo 100 metros bajo tierra, ¿cierto? Los que se clavaron día y noche a hacer turnos para hacer turnos para el experimento para la toma de datos? Es una cosa que es muy complicada de ponderar o básicamente imposible de ponderar. Entonces, en cualquier resultado, los artículos tienen la lista de autores completa, sin ninguna prioridad, en orden alfabético, así de ese tamaño. Y entonces ya a nivel local, con la normativa que hay vigente, pues no hay ningún tipo de reconocimiento. Ah, vale, vale, me queda eso bastante claro. Listo. Listo, José, muchas gracias. Bueno, la idea ahora es contar un poquito sobre este proceso de los laboratorios avanzados, donde lo que nosotros deseamos es que como ustedes ya están más cerca de terminar sus carreras, entonces se espera que ustedes se formen como investigadores y ese es el objetivo de este curso, que ustedes hagan el primer trabajo de un proyecto científico en el cual ustedes van a ser los investigadores principales. La idea de la presentación de José David es mostrar que algo nuevo en Colombia es el proceso de las grandes colaboraciones y en el cual todavía tenemos muchas falencias, como lo dijo José, por ejemplo, con respecto a Colciencias, de acuerdo a la pregunta que hacías, y es que a nivel de Colciencias, solo en los últimos 2 años se ha estado discutiendo cómo hacer reconocimiento a esas publicaciones con tantos autores.
porque no normal a nivel local, pues a nivel de Colombia, las publicaciones van reconociéndose en unos puntajes a las personas en las universidades públicas de acuerdo a el número de participantes. Entonces, cuando ya el número de participantes es tan alto, entonces los reconocimientos, como dice José, se hacen nulos. Pero en este instante se está discutiendo a nivel de Colciencias qué se va a hacer, porque ya son varias universidades que pertenecen al CERN, que es la colaboración más grande que hay en el planeta, pero se están empezando a trabajar en otras colaboraciones internacionales grandes y eso conllevará a que más gente esté avanzando. Antes de continuar presentando un poco la parte del curso, quiero que cada uno piense dos cosas que necesito que hagamos enseguida. Uno, pues voy a llamar a lista y cuando lo llame a lista, necesito, por favor, que me prendan la cámara. Quiero verlos un momentico porque pues reconozco algunos tienen fotos y recuerdo algunos que han sido estudiantes míos, pero si quiero estar seguro de con quién estoy hablando, entonces quiero que prendan la cámara un momentico y mientras dicen sí, aquí tengo la lista y quiero que me digan de dónde son. Me gustaría saber de dónde es cada uno porque eso da una idea de qué tan amplia es la universidad y alberga gente de cuántas partes. Entonces sí quiero que me digan quiénes son, de dónde vienen y en qué área les gustaría trabajar, ¿cierto? Porque, como dijo ahorita José, nosotros en este instante somos 3 profesores en 3 partes muy específicas. Está Fabián, que es en la parte de instrumentación, sabe mucho de la parte de instrumentación biomédica. Está José David, que es de altas energías y conoce bastante el trabajo en el CMS, en donde ha realizado las investigaciones desde hace más de 10 años. Y estoy yo, que trabajo en el área de estado sólido. También trabajo algo de instrumentación, pero un poco más organizativo que de diseño. Entonces, la idea con el grupo, pues con este grupo, con este curso en específico, es que ustedes puedan libremente pensar, a mí me gustaría hacer un proyecto en, por ejemplo, no sé, en simulación Monte Carlo, cálculo de primeros principios, cálculos de colisiones atómicas y la parte de estructura a nivel atómico o a estructura a nivel fundamental, como lo plantean en los análisis que se hacen en el CERN, y ustedes puedan decir, este es mi punto de interés y nosotros como profesores podamos, en el caso de necesitar, buscar apoyo con algún profesor del instituto o incluso fuera del instituto. Porque como les decía al principio Fabián, pues este es uno de los cursos ya avanzados y cuando estábamos en la universidad, lo normal era que nosotros usáramos los recursos de lo que llamamos equipos robustos para este laboratorio. Entonces los estudiantes podían utilizar equipos para fabricación de muestras y después equipos de caracterización. Entonces se podía usar, por ejemplo, el equipo de rayos X, el equipo de fluorescencia, se usaba el equipo del AFM, XPS, el Raman, el PPMS. Entonces la universidad tiene una serie de equipamiento bastante avanzado que estaba a disposición de este curso. Entonces los estudiantes interesados en cada una de las áreas podrían ir o hacer una visita, conocer el equipo, o sea, en la ciudad universitaria, en Ruta N, en alguno de los institutos que lo tuvieran, y después llevar las muestras, aprender a prepararlas y a entender cómo era el funcionamiento, las medidas y el análisis de los resultados. Entonces, en este instante que la situación se complicó con respecto a esta parte experimental, entonces parte del último año se ha hecho pues que el curso se vuelva más teórico
más de análisis, más de desarrollo de resultados. Entonces es interesante. Hemos cambiado un poco para poder ajustarnos a la nueva realidad, pero en ese ajuste pues permanece siempre el objetivo del curso. El objetivo del curso, como lo vuelvo a decir después de mis dos compañeros, es que ustedes se formen como investigadores, que hagan su primer proyecto. Y nosotros vamos a estar aquí apoyándolos. Pues antes de continuar, te voy a llamarlos a lista para pedirles que prendan un momentico la cámara y nos digan cuál es su lugar de origen y en qué área les gustaría trabajar. Entonces, empezamos aquí en orden. Aparece Luis Adrián Avendaño. Entonces, Luis Adrián, si nos puedes prender la cámara, por favor. Buenas, Eso. ¿se me escucha? Sí, dale, Luis Adrián. ¿Qué más? Pues bien, bueno, mi nombre es Adrián, yo soy de acá de San Pedro, no sé si lo conocen. ¿De los Milagros? Sí, ajá. Ah, bueno. ¿Y estás en este instante allá? Sí, yo soy de acá, sí, todos los días Ah, viajo bueno. pues cuando está la presencialidad. Pues mi área de investigación, que me gustaría pues centrarme en mi trabajo de grado y todo, es la materia oscura y agujeros negros. Entonces estoy ahí viendo a ver con quién me meto por los laditos para que me como que me coja la mano y me guíe. Eso Ya está no muy sé. bien, pues se supone que para eso estamos nosotros acá. Ajá. Sí, sí. Adrián, muchas gracias, hombre. Ah, de nada, profe, hasta luego. Listo. Carlos Andrés Betancourt. Carlos, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? muy bien, ahí me escuchan y me ven, ¿cierto? Sí, ahí ya. Sí, es que de verdad que para mí es importante esto, pues, de yo saber con quién estoy hablando, porque es que es muy berraco. Yo oyendo letricas, estoy hablando con la A, con la S, con la L. Ya sé que estoy hablando con Carlos Andrés. Dale, Carlos. Sí, entendible. Yo soy de, yo soy de Trantino, Ya. pero pues actualmente estoy viviendo en Copacabana. Y a ver, pues actualmente estoy trabajando en el grupo de ciencias de los materiales de la universidad. Entonces, ya estoy pues como empezando el trabajo de grado. ¿En qué material estás trabajando? ¿En qué? ¿Cómo? Conciencia de los materiales, ¿estás trabajando en un material especial o alguna aplicación? O... No, vamos a hacer como un estudio con metamateriales, óptica no lineal. Entonces, es lo que estamos pues como empezando ahí. Todo es con el profesor Ernesto. Con Ernesto Reyes. Sí. Ah, qué bien. Ah, bueno. Carlos, encantado. De verdad que un gusto. Bueno. Johan Camilo. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo estás, ¿a usted dicen Johan o Camilo? Pues en la familia Camilo. Eso también. Sí, de las tres maneras. Ya. Yo soy de Marinilla. En estos momentos estoy pues también acá en Marinilla. También viajaba a diario cuando estaba la presencialidad. Y mi área de interés, pues la verdad he estado muy indeciso últimamente. He querido en estos días como irme por computación cuántica. Entonces como lo que tengo ahí más reciente. ¿Pero vos has trabajado con alguno de los del grupo de computación cuántica, con Boris? No. No, o sea, este semestre matriculé el curso de entrelazamiento cuántico que está pues como, tiene como cierto pedazo pues enfocado a eso como para empezar a seguir esa línea. Ya, sí, porque es que como les decía ahorita que la idea de nosotros también es en esa parte que nosotros podamos aportar, en que ustedes digan, es que esta es la línea que me interesa y entonces el proyecto, la idea es que lo puedan enfocar en la línea de interés de ustedes y nosotros servimos de puente y de ayuda en caso en que
haya que buscar a un profesor que les colabore con el tema, partiendo del hecho de que no somos expertos en muchos de ellos. Entonces, te preguntaba si tenías contacto con el profesor Boris, porque pues este entrelazamiento cuántico es típico de los proyectos que él está desarrollando. No, pues digas como es particularmente con él, no, pero sí he estado pensando también en empezar como ese contacto con él. Ah, bueno, listo. Camilo, muchas gracias. A usted, profe, muchas gracias. Daniel Andrés. Daniel. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Pues mi nombre es Daniel. Yo soy de Puerto Boyacá, en Boyacá. Y estoy trabajando, bueno, voy a empezar a trabajar con el profe Jorge Hernán en el grupo de instrumentación científica. Con López. Pues Jorge López, es que a veces le dicen Jorge Hernán y a veces Jorge López. Sí. Ya. ¿Y en qué cosa vas a trabajar con López? ¿En FPGAs o en qué? No, la idea es hacer algo con redes neuronales. Él me propuso la idea. ¿Y las redes neuronales con microcontroladores o con FPGA? ¿Con qué trabajarían? No, apenas voy a empezar a leer. Ah, bueno. Pero la idea sí. Listo, no, eso es interesante. Aquí, pues es que por eso quiero que de pronto, pues, es un ejercicio muy simple, pero cuando uno ve a la persona y la persona le dice, ve, yo quiero, entonces cada uno tiene una idea de lo que le gusta, de lo que quiere trabajar, lo que quiere empezar a dedicarle parte del tiempo para los últimos semestres y posiblemente para hacer la tesis. Entonces, por eso es tan importante para mí este punto, para que empecemos a ubicar, porque a veces hay compañeros que han tenido la posibilidad de tener interacción con más profesores y la tienen muy clara hacia dónde van, porque vienen desarrollando actividades, y hay otros que apenas están empezando el contacto con el tema y con los profesores. Entonces, eso nos ayuda a todos a mirar las posibilidades que hay dentro del instituto. Entonces, por eso quería hacer esta parte del trabajo. Daniel, muchas gracias. Con gusto. Juan José. Buen día, profes y estudiantes y compañeros. Buenos días, hombre. Bueno, mi nombre es Juan José León, yo soy de Don Matías, Antioquia, un poco al norte de Medellín. Vivo en este momento en Don Matías desde el semestre pasado, la contingencia, y mi área de interés en este momento es la teoría cuántica de campos. En particular, me interesa una parte de la teoría que tiene que ver con el cálculo de amplitudes de dispersión, que son unos cálculos que a veces toman bastante trabajo manual, y últimamente se han hecho esfuerzos, bueno, desde siempre se han hecho esfuerzos como por computarizar ese tipo de cálculos, y ese es mi interés actual y eso es en lo que quiero trabajar para mi trabajo de grado. ¿En este instante estás trabajando con algún profesor? Sí, con el profesor Diego Alejandro Restrepo. Listo. Bueno, listo. Gracias, profe. Eso nos podría, pues es que les pregunto pues si tienen contacto con profesor, porque como les digo ahorita, yo puedo hablar con cada uno de los profesores y pedirles que nos colaboren en el proceso. Entonces es para ir avanzando y que el trabajo de ustedes en este curso sea fructífero para el trabajo de grado. Entonces es por eso tan importante. Listo, Juan José. Muchas gracias. Encantado, hombre. A usted. Andrés Muñoz. Sí. ¿Qué más, profe? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, hijos. Pues yo soy Andrés Muñoz, yo creo que a la mayoría los conozco, la mayoría que están viendo el curso.
Yo actualmente estoy trabajando mi proyecto de grado con el profesor Giovanni sobre observación de partículas, de esta partícula, el KIC, y pues en eso estoy. ¿Y de dónde sos, Andrés? Yo soy de Envigado, cerquita pues a Medellín. Sí, estás aquí en el área metropolitana. A ver, eso es el primero que sos del área metropolitana. Sí. Bueno, entonces ya vos con Johnny empezaste el trabajo como de grado. Sí, señor. Bueno, entonces eso está bien. Andrés, muchas gracias. Listo. Víctor Manuel. Hola, ¿me Buenas. pueden ver? No, te escuchamos. Te vemos en la bicicleta nada más. Bueno, ahí encendí la cámara. Tal vez la conexión sea lenta. Esperaré que mientras voy hablando de pronto se proyecte. Sí, dale. ¿Ya se ven? No, Listo. todavía estoy Bueno, yo solo veo la imagen de montando en de la bici. bicicleta. A ver, enciendo y vuelvo a apagar. Pero yo ya sí lo veo. Entonces tengo problemas. Listo. Bueno, entonces buenos días a todos. Me llamo Víctor Oviedo. Vengo del Valle del Cauca, de un pueblo que se llama Sevilla, parte del eje cafetero. Y Sí en te este veo. momento estoy viviendo... ¿Cómo? Así te veo. Ok. Vivo en Santa Elena, en pues, Medellín. Y pues ya estoy empezando mi trabajo de grado. Este semestre matriculo seminario. Estoy trabajando con la profesora Olga López en pues, un seminario que hace parte del grupo de física atómica y molecular. Estamos trabajando en una teoría que se llama DFT, Density Functional Theory, por sus siglas en inglés, que básicamente pues, nos permite hacer cálculos de átomos, moléculas, clústeres, materiales, cálculos de energía y pues estructuras. Y básicamente el problema que tiene esa teoría es que a medida que los tamaños del sistema a considerar crecen, el tiempo de cómputo crece de manera cúbica o hasta peor en ciertos casos. Entonces estamos buscando, trabajando en una alternativa que se llama Orbital Free DFT, que lo que se pretende con esa alternativa es que los tiempos de cómputo crezcan de manera lineal. Y pues digamos que mi tesis es bastante computacional, entonces sí, pues preferiría también que el proyecto de esta materia tuviera un fuerte componente computacional. Claro, como les digo, es que la idea del trabajo en este curso específicamente es que empiecen ustedes a desarrollar un proyecto, ustedes como investigadores principales, pero que esté relacionado con el trabajo que se están adelantando. O si alguien dice, no, es que el trabajo que estoy adelantando está todavía muy en pañales y no me interesa y quiero explorar este otro, pues puede explorar el otro. Pero si ya ustedes tienen definido algún trabajo, entonces vamos a arrancar con eso. El hecho de que ustedes escriban un proyecto con ustedes como investigadores principales, eso les hace avanzar bastante en el trabajo de grado, porque los ubica un poco en el proceso y sobre todo que les va a dar la primera herramienta para el curso, para los cursos ya donde van a matricular el trabajo de grado, porque ya tienen casi que el proyecto, porque esta cosa va a estar de la mano apoyada por los profesores con los que ustedes están trabajando. Entonces, yo hablaría, pues nosotros hablaríamos con Diego, Jorge López, Ernesto, Olga, Giovanni, y les preguntaríamos y que nos apoyen ellos en esta elaboración del proyecto de ustedes para que sea fundamental en la estructuración de ustedes como investigadores. Entonces, ese es el norte que tiene el curso y la idea es esa, que ustedes puedan avanzar en este curso para sus trabajos de grado. Oh, claro, Víctor. Ahí Listo, estaremos gracias. hablando con Olga, no hay problema. Listo, muchas gracias, Víctor. Ahora, Lucas. Hola, profe, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien. Bien. ¿Cómo vas? Bien. Sí, bastante. Profe, no, pues yo soy de Itagüí, yo lo conozco a usted.
vi una materia por allá con usted. Con el profesor José también lo conozco. ¿Qué más? No, yo en Itagüí y pues actualmente pues estoy pensando el trabajo de grado. Estoy leyendo, me llama la atención una teoría de la gravedad cuántica de bucle. Pues estoy mirando a ver opciones. Eso es como, ya, ¿qué más les digo? ¿Pero has hablado con algún profesor para He trabajar en hablado esto? con el profesor Boris, le pedí alguna vez una bibliografía al profesor Edison y pues ahí vamos. Estamos mirando opciones. Bueno. Este es como el de tomar decisiones. Sí, porque la idea es esa, es que a medida que ustedes avancen en el proyecto se van a dar cuenta que qué tanto les gusta y les apasiona el tema que van a hacer. Y la idea de anexar este curso con el tema que les apasiona es para que puedan adelantar lo más que puedan sus trabajos de grado. Es fundamental esta cosa. Bueno, listo, Lucas. Muchas gracias, hombre. Santiago. Buenos días, no sé si se está viendo o si me escuchan. Sí te escucho, no alcanzo a ver la imagen, pero sí te escucho. Bueno, de pronto la cámara se debe prender ahora porque he tenido algo de retraso con la imagen. Dale. Bueno, soy de Medellín y la parte que me interesa es la física nuclear. También he visto algo como con radiación en el ambiente, con lo que he estado pensando entre esas dos áreas. ¿Has hablado con alguien? ¿Has hablado con algún profesor para uno de estos temas? No he hablado en sí en general con eso, pero con Patricio sé que tiene algunos trabajos más o menos encaminados con eso. Y él también me mencionó un profesor de la Nacional que trabaja en radiografía, en radiología y que él toma medidas de radiación en Medellín. Entonces estaba como pensándole si me da el contacto con ese otro profesor o trabajar directamente con Patricio, aunque no sé quién más en la U trabaje con esa parte de nuclear. Creo que Juan José trabaja también con eso, pero no he visto que él sea como muy apegado a guiar a otros con otros estudiantes como para dirigir trabajos. Lo que pasa es que Juan José pues, le toca duro porque ayuda a una cantidad de cosas en el instituto y sobre todo en unos cursos con ingeniería, pero podemos hablar con él en ese instante que nos pueda ayudar, pues porque es simplemente que él discuta con nosotros en algún instante en las reuniones por grupo de investigación y ya plantear una asesoría después más formal, pero sería algo que podríamos explorar ahora. Porque el otro que trabaja, no, con nuclear solo sí, son ellos. Estaba pensando en John Jairo, pero en John Jairo, el que es coordinador de pregrado, sí trabaja de pronto en la parte de radiación en el ambiente, que es el otro tema que propones, pero pues podemos buscar contactos con ellos a ver qué nos cuentan y las disponibilidades. Listo, Santiago. Muchas gracias. Ahora sigue Santiago Tavares. Hola. ¿Qué tal? Pues yo soy Santiago, yo vivo en Itagüí también, en el área metropolitana, y yo hablé pues me interesa el tema de inteligencia artificial, de machine learning, deep learning. Entonces hablé con un profesor de matemáticas y él me ofreció pues un trabajo sobre inteligencia artificial aplicada al análisis de imágenes. ¿Cómo se llama el profesor? José Antonio Solano. Yo aquí estoy tomando, pues, o sea, lo que están contándome, pues estoy tomando atenta nota para no volver a ver todo el video, si no lo saco de acá. ¿Has hablado con los de física también? Hablé con Pachón, no, con Edison Montoya, sí. Sí. Y con Camilo, no me acuerdo el otro, pero también hablé con otro profesor que ya no tenían como disponibilidad horaria. Sí, es que a veces esta gente tiene mucho trabajo, entonces
se van restringiendo en los tiempos. Pero bueno, yo no conozco, de pronto, pues, viéndolo, porque uno en la facultad le pasa eso, que no conoce exactamente todos los profesores con sus respectivos nombres, pero uno lo ve y uno dice, ah, sí, ese es de matemáticas. Desde pronto conozca al profesor José Antonio Solano, pero no lo identifico. Yo de pronto busco y hablo con él para que en algún instante, si se arranca el proyecto por acá, entonces podamos tenerlo con nosotros en algunas asesorías y poder discutir con él algún apoyo para que puedas avanzar en el trabajo. Claro que sí, profe. Muchas gracias. A vos, Santiago. Muchas gracias. Ahora sigue Alexander. Buenos días, profe. Buenos días. Yo no tengo cámara, pero intenté hacer algo aquí con el celular. No sé si se ve. Dale, a ver. No creo. Y yo soy del municipio de La Ceja. Sí. Y actualmente, pues no he empezado el trabajo de grado, pero la idea era empezarlo este semestre con el profesor César en modelado de cinéticas de absorción de contaminantes en medios acuosos. Y pues en eso estamos, viendo a ver si podemos empezar. Ya. Esta parte de modelación, pues es para modelar, me imagino, a Caganeita y todos estos óxidos de hierro que él trabaja. Sí, señor. Es nanoabsorbentes basados en óxidos de hierro. Ya. Sí. Ellos, pues en la parte experimental, tienen las técnicas para la fabricación de las nanopartículas, pero entonces la parte de modelación es muy fundamental para poder mirar si lo que uno está desarrollando realmente va a funcionar, porque a veces uno tiene 10 parámetros y para hacer N experimentos, pues primero pues en tiempo es muy largo y en costos reactivos es impresionante. Entonces la modelación ayuda mucho a eso, que uno diga, voy a hacer modelación de todos estos y los que sean más promisorios, esos son los que hago yo ya en el laboratorio. Ajá, y los modelos son como, pues hay muchos para estudiar, entonces hay que empezar con algunos. Sí, no, como les he dicho, o sea, es que a mí me gustaría estudiar más física, porque cada que ustedes hablan de un tema, a mí me gustaría saber más de ese tema, porque son cosas espectaculares, pues el que le encanta y es gomoso de esto, pues siempre dice, qué tema tan bonito, a mí me gustaría aprender de eso. Entonces, bueno, esperemos y que puedas avanzar con el trabajo con César. Bueno, Alexander, te alcanzamos de ver la foto, si funcionó la idea. Muchas gracias. Y ahora queda Andrea, que es la única niña de este grupo. Hola. Hola, Andrea. ¿Me escuchan y me ven? No sé. Ya sí te vemos. Bueno, yo soy Andrea Valencia y vivo en Medellín. En este momento me encuentro empezando pues como a hacer una revisión bibliográfica con el profesor Jorge Maecha. Es sobre un tema de la mecánica clásica. Es como el análisis de un sistema de 4 dipolos como interacción con un campo eléctrico, pero pues en ese momento nos encontramos en una revisión bibliográfica de otros problemas base, pues no necesariamente 4, pero sí artículos y papers pues como de dos rotores y cosas así, o cadenas. Entonces están pañales, como dije ahorita, pues todavía como el trabajo pues apenas estoy como empezando. Bueno, porque ahí, igual que con algunos de tus compañeros, pues con Jorge podemos hablar para que nos ayude en algunas de las partes, pues ya muy específicas, pero como les digo, como este es el primer proyecto que ustedes van a presentar, pues no sé si alguno habrá hecho algún proyecto alguna vez, pero en teoría sería el primer proyecto completo que van a presentar como investigadores principales, y entonces vamos a tener toda esta diversidad de temas
para poder avanzar y que ustedes sientan que el curso realmente les sirvió para hacer algo fundamental de su trabajo de grado. Entonces, bueno, bienvenida Andrea, y ya vimos todo el grupo, ya más o menos los que no se habían visto ya empiezan a identificarse. Una cosa que quiero mostrarles pues es esta imagen. De acuerdo a lo que estaba hablando ahorita José David, por ejemplo, nosotros en este instante tenemos gente trabajando, Giovanni, José David, Nelson, como dentro del CMS, pero, por ejemplo, aquí está, no sé, creo que algunos conocen a Johnny Jaramillo. Él está, esto es una imagen que le tomaron cuando le dieron este premio el año pasado. Él está trabajando en el montaje, en la caverna a 100 metros de profundidad, en este proyecto del CERN, en la colaboración CMS, y él está ensamblando los detectores, y los detectores de los que estamos hablando son detectores de este tipo, son los GEMS. Los detectores, voy a buscar una mejor imagen, son 3 capas. Aquí aparece GEM 1, GEM 2, GEM 3, y cada una de estas es una capa de material polimérico recubierto con cobre en los 2 extremos, donde las partículas entran en esta dirección y se aceleran a través de estos GEM. Y al final se detecta es la amplificación de la señal. En la colisión con el gas que hay aquí, que es dióxido de carbono y argón, normalmente, se producen unos electrones, y los electrones al pasar por estos caminos se multiplican, y se espera que por cada electrón que aparezca en este punto, en la parte de lectura aquí abajo aparezcan 10 a la 4 electrones. Esta es más o menos una foto de estas cámaras. Entonces, esta es la idea. Pasan los electrones y yo puedo detectar al final con bastante precisión sobre la trayectoria que siguió la partícula. Entonces, nosotros estamos hablando un poco de este experimento. Es simple y llanamente porque el experimento tiene una parte muy importante, que es lo de las grandes colaboraciones. Dentro de las grandes colaboraciones, la universidad está trabajando Perdone, me he salido por un error. Entonces, lo que les decía, en estas grandes colaboraciones que se tienen, entonces la Universidad de Antioquia está trabajando en una nueva, se llama así. Espera un momentico, que es que me aquí una cosa. Este es un experimento en el que la universidad está
involucrándose en este instante. ¿Alcanzan a ver la pantalla? Sí, profe. Listo. Entonces, este experimento se llama el DUNE, el Deep Underground Neutrino Experiment. Es un experimento nuevo. La idea de este experimento es el estudio de los neutrinos para estas tres áreas importantes, que es el origen de la materia, la unificación de, de las fuerzas y la formación de los agujeros negros. Para estudiar esto, entonces, lo que se pretende hacer es trabajar en el Fermilab. Fermilab es un laboratorio que está cerca a la ciudad de Chicago, en Estados Unidos. Chicago se encuentra más o menos en el centro, entre la costa este y oeste norteamericana. Es el segundo acelerador de partículas más grande después del CERN. La idea de ellos es aumentar la potencia de producción y aceleración de partículas para que enviar unas partículas y colisionarlas contra unos blancos. Una vez se colisionan las partículas contra estos blancos, se producen unos neutrinos y hay un detector, que llaman detector cercano, que va a mirar cuántos neutrinos se producen y de qué calidad, pues de qué tipo de neutrinos es, de qué sabor son. Si son leptónicos, tauónicos o muónicos, y una vez se producen los neutrinos, ellos viajan a través de la Tierra alrededor de 1.300 kilómetros, se van hacia la costa oeste en las facilidades de Sanford. Sanford está en Dakota del Sur, y lo que se va a hacer es, en una mina, se van a poner unos detectores que se llaman detectores lejanos, y en estos detectores lejanos estamos chequeando qué tipo de neutrinos llegan después de viajar 1.300 kilómetros. Entonces, la idea es ver si de verdad los neutrinos que se producen en el Fermilab se transforman en otro tipo de neutrinos cuando llegan a Sanford. Este túnel está a 1.500 metros de profundidad. Este es un proyecto que cuesta alrededor de 1.500 millones de dólares. Se espera que en el 2025 ya esté funcionando. Es otro proyecto de grandes colaboraciones. La colaboración en la que está la universidad es para fabricar una tarjeta, pues 150 tarjetas, las cuales estarán en este detector lejano. Cada una de las 150 tarjetas administra uno de los 40 fotodetectores, y la idea es que se puedan leer la señal de los neutrinos que vienen desde el experimento del Fermilab, como los neutrinos que vienen del Sol, tanto de día como de noche, y de algunas otras fuentes de neutrinos que hayan en el universo. Entonces, es un experimento bastante interesante donde la universidad está involucrándose, y además de la universidad, pues hay unas 10 universidades más en la ciudad que están trabajando en esto, en este proyecto. Por ejemplo, está el profesor, se me cerró la presentación, el profesor Fabián está trabajando en este proyecto también, y en esta imagen se ve la tarjeta que es la que se quiere fabricar, y en esta imagen ya se puede ver la imagen, pues el logo de la Universidad de Antioquia y las otras universidades a nivel de Latinoamérica que están colaborando en el experimento que es dirigido desde el Fermilab. Entonces es interesante que en estos experimentos a nivel internacional ya la universidad esté avanzando con estas colaboraciones, y podemos involucrar ya más estudiantes que lo deseado, para que tengamos siempre una representación de la universidad en estos experimentos y podamos traer tecnología de punta al país. Estos experimentos pues exigen unas tarjetas de alto desempeño, tarjetas que lastimosamente todavía no se hacen aquí. El sueño con este experimento es que nosotros podamos ensamblar esa tarjeta en la ciudad de Medellín, y al ensamblarla, pues el día que quede instalada en el experimento, siempre aparezca la Universidad de Antioquia
cuando se utilice los detectores. Entonces, es muy importante para nosotros hacer parte de estos experimentos de punta a nivel internacional y que ya tengamos personal que está aportando a estos desarrollos. Pues el tiempo se acaba y ya me da pena con ustedes cansarlos más con estos cuentos. Entonces, como dijo Fabián, la idea es que cada uno prepare para dentro de 8 días. Ya tienen el jueves para hacer los ensayos de sus exposiciones, porque es importante. Es una exposición de 5 minutos, tiene 5, 6, exageradamente 7 diapositivas. Entonces, hacen la presentación, la ensayan, la hacen en voz alta en sus casas, toman el tiempo, porque lo importante es que no se pasen de 5 minutos como lo hizo el profesor ahorita, sino que se queden 4 minutos, 4 minutos y medio, 5 minutos. Esto es con el fin de, cuando ustedes van a un evento internacional, siempre tienen esto, un control de tiempo, y ese control de tiempo es fundamental porque si ustedes dan tiempo para preguntas, entonces tienen tiempo de interactuar con otras personas. Si ustedes se pasan del tiempo y les cortan, posiblemente no presenten las conclusiones, que es lo más interesante, o terminen pues sobre el tiempo y no permitan hacer preguntas. Entonces van a un evento, a una conferencia, y al final nadie puede preguntarles, entonces como la interacción se hace nula, entonces los beneficios son muy pocos. Por eso es tan importante manejar el tiempo ahí. Entonces, no sé si alguno tenga una pregunta y nos veríamos entonces dentro de 8 días, pero como les digo, el jueves ustedes juiciosamente hacen las diapositivas, hacen los ensayos para que el martes empecemos con las exposiciones y manejen bastante bien el tiempo. Profe. Sí, Alexander. ¿Los proyectos del curso son individuales o en grupitos? Por la situación en que estamos, dejamos que sean individuales y en grupo, porque el problema hay veces las reuniones, pero a mí me interesaría más que fueran en grupos, porque como les estamos mostrando reiterativamente, la parte que viene en el mundo de los grandes experimentos son grandes colaboraciones. Entonces, trabajar en grupos no es fácil, pero es fundamental para nuestra vida como investigadores. Entonces, sí me gustaría que de pronto entre ustedes, viendo ya los temas que plantearon sus compañeros, usted diga, ve, el mío y el de aquel podrían de pronto ajustarse para que hagamos algo cercano a los dos. Entonces sería muy interesante si pueden discutir entre ustedes y plantear un trabajo en grupos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo los dejo. No sé si Fabián tiene algo pendiente por decir. Muchas gracias, me alegra volverlos a ver y esperemos que sea bien fructífero este semestre. Fabián. Sí, no, yo no tengo nada más que agregar. Yo creo que ya nos podríamos ver la próxima semana. Como dice el profe, si tienen pues dudas o algo, podríamos plantear una reunión el jueves, pero en principio pues no lo veo pues como necesario. Igual cualquier cosa al correo, nosotros tres estamos pues muy pendientes, o por la plataforma, ahí siempre nos van a encontrar pues para lo que necesiten. Espero que tengan feliz resto de día y muchas gracias. Hasta luego, profe. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, que estén muy Hasta bien. luego. Feliz día. Que les vaya muy bien. Hasta luego, muchas Feliz tarde. gracias.